Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Bienvenidos a mi estudio, yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. En 2020, en plena pandemia, un día recibo un mensaje de alguien que me dice, oye, soy caricaturista y me gustaría colaborar en ruizgilitimes.com. Me mandó unos ejemplos de sus caricaturas, ilustraciones, cartones, monos, como los quieran llamar ustedes, y me cautivó, me encantó desde el principio. Un estilo único, un estilo sumamente personal, pero que además en sus dibujos representa cosas muy cotidianas y siempre deja un mensaje interesante. Se fue a vivir a España, puso una galería en España y recientemente ha sido incluido en lo que se llama la Colección Mundial de Arte, World Art Collection. Hay una semblanza muy interesante de él en el USA News, una revista que circula a nivel mundial. Hoy está en Madrid, yo estoy aquí en la Ciudad de México y me da mucho gusto darle la bienvenida a Luis Yaca, ilustrador, egresado universitario, estudió diseño y aquí está con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, pues ya más nochecita. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte desde la distancia, pero bueno, siempre un gusto estar contigo. ¿Cómo está España? ¿Cómo te ha tratado? Extraordinariamente bien, con ciertos temas, pero pues, en general te puedo decir que nos ha ido muy bien. A mí, a mi familia, estamos muy contentos. Extrañamos muchas cosas de mi querido México, pero la verdad es que la experiencia está siendo extraordinaria. A ver, nada más aclara, tú no te fuiste a pintar tus monos a España. Te fuiste porque tú colaboras con una empresa inmobiliaria muy interesante, muy importante, que está en México, y un buen día decidieron que te fueras a Madrid. Es correcto. Yo trabajo en esta empresa que se llama CBRE, que es una empresa de nivel mundial, originalmente americana, está en todos los países del mundo. Estuve 18 años en CBRE México como VP de retail para México y Latinoamérica, pero hace 3 o 4 años nombraron al CEO de España como presidente de Latinoamérica y entonces México le empezó a reportar a España, cosa inusual porque siempre le habíamos reportado a Estados Unidos siendo Norteamérica, pero bueno, nos convertimos en Iberoamérica y en en esta parte ibérica con Latinoamérica. El CEO, en una de las veces que yo vine para acá, que venía con cierta frecuencia, me invitó a colaborar para captar la inversión que está viniendo de México a España en la parte inmobiliaria y me vine de director cross-border para México y España en CBRE. Además, pues había abierto yo la galería aquí, bueno, combinando estas dos cosas, el destino me trajo aquí a Madrid, mi querido Eduardo. Creo que la última vez que te entrevisté fue con el motivo de la inauguración de tu galería. Sí, muy poquito después de la pandemia, estábamos saliendo de la pandemia y también por azares del destino, en una de las veces que vine yo aquí a Madrid, una persona vio lo que yo hacía, le gustó mucho y me invitó a hacerlo más en forma, a abrir la galería y bueno, la abrimos aquí. Déjame decirte que esto yo creo que tú no lo sabes, pero estaba yo por irme a Cuernavaca a tu cumpleaños, en donde nos invitabas a todos tus colaboradores un 4 de diciembre. Y me acuerdo muy bien porque yo estaba exponiendo en un parque en Tecamachalco mis 30 cuadros que yo tenía, que ya mi esposa no sabía qué hacer con ellos. Y ese día antes de irme a Cuernavaca los vendí todos. Y ahí fue donde empecé a ver que fuera de mi círculo cercano, ¿no? Porque mis primos y
todo el mundo te dice qué bonito dibujas, Luis, pero cuando alguien que nada tiene que ver contigo empieza a comprar y a pagar tu arte, la verdad es que ahí fue donde me la empecé a creer, dejé de autosabotearme y creí que lo que hacía valía la pena, ¿no? Ya estaba yo colaborando contigo me habías hecho caso también después de mandarte muchos mensajes y me hiciste el favor de voltearme a ver y te interesó, pero ese día vendí yo todos los cuadros que tenía en una mañana bueno, pues empecé a pensar que podía esto hacerlo de una forma más fuera de mi círculo cercano y bueno, pues empezó la aventura en el tema de la galería, ¿no? Pero qué bárbaro, qué aventura. A ver, en la semblanza que USA News escribe de ti, hay algo que me llama la atención. El camino artístico está íntimamente relacionado a las experiencias vividas en vez de una carrera lineal, un plan de carrera. Después de estudiar diseño gráfico en la universidad, se movió en diferentes campos profesionales y durante un tiempo dejó de dibujar completamente. El regreso al arte llegó inesperadamente durante la pandemia de COVID-19, un periodo que pues cambió sus rutinas diarias, pero también sus prioridades, como para muchas personas. Y es curioso porque tú empezaste a colaborar durante la pandemia en Ruiz Gili Así Times. es. Sí, te voy a decir qué es lo que pasa. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad Intercontinental en principios de los 90, finales de los 80. Ahí fue cuando llegan las computadoras personales y el diseño se traslada a las Macintosh y Cierto. deja de ser mucho de la mano artística, ¿no? Ahí la verdad es que yo no sabía nada de computación, a mí lo que me gustaba era esto, más que ser diseñador, me gusta el arte, me gusta pintar más que diseñar. Y entonces pongo una imprenta de serigrafía en donde uno de mis clientes de repente es una empresa inmobiliaria que se llamaba Promociones Galaxia en aquella época, después se convirtió en Sare Bienes Raíces, y haciéndole los carteles de casa en venta a esta empresa, entro yo al medio inmobiliario. Me dice el señor Fíjate. Carvajal, que era el director en aquella época, me dice, oye, tienes muy buen mood, muy buen rollo, te gusta vender, vente a trabajar acá. Y empecé yo a vender casas en sombrillas, en las promociones que había, y ahí me desarrollé mi carrera inmobiliaria, ¿no? Qué increíble. Desde entonces, y nunca más volví a tocar un lápiz y un papel hasta la pandemia. O sea, tuvieron que pasar varias décadas en donde yo no dibujaba, pero ni un cuadradito, ¿no? En la pandemia, pues que en lo inmobiliario, yo estando en centros comerciales, no teníamos absolutamente nada que hacer. Estaban todos cerrados, no había ni siquiera negociaciones de contratos porque no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar la pandemia. Empiezo a dibujar otra vez, a dibujar ociosamente. Publiqué un libro que se llama Funny Pandemic, lo edité durante la pandemia, que era pues mi relato de la pandemia, de lo que había pasado y de lo que estábamos pasando con puros dibujos, ¿no? Y bueno, empecé a buscarte, empecé a trabajar, a colaborar contigo en Ruiz Gili Times. Publicaba yo tres veces a la semana, como lo hago ahora periódicamente, y empecé a llevar mi dibujo a piezas en donde buscaba yo en una imagen contar alguna historia, ¿no? Sin tener que hacer cómics o algo por el estilo. Para mí una imagen enseña y esconde muchísima, tiene un lenguaje propio, ¿no? Y ahí fue donde
donde empecé a narrar cosas de la vida diaria, ¿no? De tal forma que nunca se acaba el tema. Nunca. Muchos de los grandes cartonistas, pues, algunas veces van en parejas, ¿no? Como Asterix y Obelix lo hizo Goscinny y Uderzo, que uno tenía las ideas y el otro dibujaba. O Trino, Gis y Trino, ¿no? Que uno tiene la idea y el otro dibuja. Entonces, como yo no tenía la idea, todas las historias que contar, como estos grandes caricaturistas, yo empecé a hacer mis propias ideas con un personaje muy simple, que solo tiene oreja, nariz y ojos. Y con esas dos cosas y con tantas carencias, es súper expresivo. Logras transmitir una sensación con estas dos imágenes, pero además también surge de desesperarme de estar inventando un personaje y No, qué tratarlo de bárbaro. A ver, hacer. te voy a interrumpir aquí porque tú sabes que la computadora y los anuncios tienen que llegar, si no, no estaremos platicando, Luis. Vamos a ellos y regresamos en breve tiempo. Luis Yaca es mi invitado esta noche. Y aquí estamos de regreso. Luis Yaca, gracias por estar conmigo esta noche, tú allá en Madrid, desvelándote, pero lo aprecio mucho y qué bueno que el público te conozca, que a través de Telefórmula y Radio Fórmula te escucha y por Telefórmula pueda ver tus monos. Tú ahorita hablabas de tu personaje y tus personajes y desde el principio me llamó mucho la atención. Es un círculo con un circulito adentro que es la nariz y dos rayitas que son los ojos. Pero eres capaz con estos tres elementos de darle una gran expresividad al personaje. No sé si porque el personaje lo rodeas de toda una circunstancia que te transmite las emociones que tal vez si estuvieras solo no te las transmitiría. Sí, como te digo, trato de en una imagen contar una historia, ¿no? Y entonces el lenguaje corporal del propio personaje te dice mucho, ¿no? Nosotros hablamos con todo el cuerpo, no nada más hablamos con la boca, Claro, ¿no? Y claro. la verdad es que siempre he sido muy observador. Yo, si no hubiera estudiado diseño gráfico, yo quería estudiar sociología. Mira, A mí sí, me llama mucho la atención el comportamiento humano, ¿no? Normalmente es muy impredecible, a veces es ridículo, a veces es arrogante, en fin, tenemos muchísimas facetas y me gusta mucho observar a la gente. A mí lo mejor que me puedes hacer es sentarme en un aeropuerto a ver, y entonces haces historias, ¿no? Y dices, esta familia, y igual y ni son familia, pero pues empiezas a hacer tú las historias. Entonces, en ese lenguaje, puedes hacer gente observando, gente incrédula, gente preocupada, pues que todo el no solo zoológico humano, ¿no? es un zoológico Cuando tú humano. estás sentado y ves pasar a la gente, yo siempre digo, esa persona tiene una vida intensa, aunque esa misma persona no se dé cuenta, porque cada vida es un drama, cada vida son expectativas, son frustraciones, y creemos generalmente que lo nuestro es único, pero somos tan únicos como los otros 8,000 millones, ¿no? Es que sí, tú no te imaginas qué hay detrás de cada persona, ¿no? Ujú. La historia que trae, los sufrimientos, los éxitos, los fracasos, las expectativas, los planes. Toda la gente tiene una historia completa detrás, y por eso creo que ahí es donde conecto con la gente, ¿no? Ujú, ujú. Porque la gente se identifica con lo que yo hago. Yo trato de dibujar cosas de la vida real, ¿no? De la vida real en cualquier momento, o sea, La pues, vida por ahí hay cotidiana, ¿no? la vida cotidiana. Yo Sino le digo las momentos genialidades. espectaculares, ni momentos estelares en la vida de alguien. Es la cotidianidad lo que a mí siempre me ha gustado de ti. Y la cotidianidad puede ser en una guerra, puede ser en un médico, puede ser en un artista, puede ser en Noé construyendo el arca, en fin, Ujú.
cuál es el día a día de las personas, y es ahí donde yo creo, por ejemplo, en el Quijote y Sancho Panza, pues si estos hubieran existido, ¿cómo hubiera sido su día a día, no? Y yo a veces los dibujo tomándose una cerveza, descansando de pelearse con los molinos de viento, y entonces yo me traslado a ese día a día que toda la gente tiene, y trato de poner los detalles del día a día como son: defectos en las paredes, tornillos desatornillados, las texturas de las paredes, probablemente un día no siempre soleado o precioso, los días como son, ¿no? Y ahí es donde, pues, en las exposiciones y en estos lugares donde estoy ahora participando, pues rompe mucho lo mío, porque la gente va viendo grandes lienzos de este, artistas impresionantes de paisajes o surrealismos en unos lienzos espectaculares, y de repente ven mi cuadrito, que el más grande mide 70 centímetros y es una caricatura, pero entonces se detienen a verlo, y lo que a mí me llama mucho la atención es que siempre se sonríen, ¿no? Vienen los señores muy serios viendo arte y admirando, y de repente encuentran esto y les llaman la atención, se sacan de balance e invariablemente sonríen. Y Y te eso quiero dar es, una anécdota para que veas qué tan cierto es. Ahorita que empezaban a aparecer algunas de tus imágenes en la pantalla, la gente que está del otro lado del estudio mío las veía y se sonreía, porque algo tienen que sí, te sacan la sonrisa por la situación, por la cotidianidad, como tú dices, por la cuarteadurita en la pared o porque algo está tirado en el suelo, o sea, porque de alguna manera pones cosas que nos recuerdan algo que hemos tenido en nuestra propia vida. Una botella de vino sobre una mesa, una copa de vino, una botella de cerveza, estar sentado en... Digo, eres muy cotidiano, creo que eso es parte de la magia, porque dentro de lo cotidiano también creas un mundo un tanto fantástico, ¿no? sí, porque también yo creo que parte de la cotidianidad es soñar y es imaginar y es eh, donde la gente también de repente se transforma, ¿no? Y se transporta a una situación imaginaria, pero que al final les trae una sensación que en algo la relaciona, ¿no? Porque yo he estado atendiendo mi tienda en Madrid cuando no está la señora que normalmente está ahí, y lo que yo disfruto mucho es cómo la gente entra y empiezan a ver algo. A algunos les saca la sonrisa del verdugo, y a otros el cuadro de Nirvana, ¿no? Entonces empiezas a tocarle ciertos recuerdos, que además yo fui muy feliz en mi adolescencia, cuando fui un adulto joven, que por eso me gusta mucho Madrid, que aquí se vive mucho como cuando yo iba en la escuela, en la primaria y en la secundaria, en los años 80, y yo traigo a mis dibujos mucho de esa época, ¿no? De repente me da por dibujar un teléfono de los de nosotros que tenían cable Sí, sí, sí. y sonaban, o una videocasetera, o cosas que yo creo que somos una generación que nos tocó vivir todo eso y los grandes avances, ¿no? Entonces creo que la gente conecta con todo esto que a mí se me ocurre ir poniendo, Y y es curioso lo que dices, porque España es un país donde se está quedando sin bebés y sin niños. Es un país que la población está envejeciendo y Madrid tiene esa cualidad, diría yo también que Barcelona, como que llegan muchos jóvenes porque tiene un ambiente muy juvenil. O sea, hay una contradicción misma en la demografía del país y en el ambiente de estas dos ciudades. Vas a Sevilla y otro no sientes ese ambiente, pero Barcelona y Madrid son muy juveniles, ¿no? sin duda tienen mucha onda, como se dice, y además están atrayendo muchísima población educativa, ¿no? La oferta
educativa aquí es buenísima, y la gente le gusta venir a estudiar aquí, porque además tiene mucho de vida social, ¿no? Después de la escuela, después de trabajar, la gente se va a tomarse una cerveza, una o dos, ¿eh? No, no es como en México que nos pedimos la botella y nos vamos hasta que se acaba la segunda o la tercera. Aquí se toman dos cervezas, dos copas de vino y se van a su casa a ver los concursos de televisión, los mayores, y los no tan mayores se van Otras a costumbres y otras tradiciones, ¿no? En México no ves totalmente. estos bares donde la gente puede entrar y de pie se toma su cerveza y se va. Tal vez no habló con nadie. Aquí en México no tenemos eso. Es algo que siempre me ha gustado, pues, de España y de otros países europeos. Esa forma donde puedes llegar a un lugar totalmente informal, que en México sería como una cantina, pero en México llegas a una cantina y ves la gente como que está hasta las chanclas. Otra mentalidad y otras costumbres. Totalmente, totalmente diferente. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos, y además un idioma muy diferente, ¿eh? El castellano del español mexicano es, si vieras los problemas que hemos tenido aquí con ciertas palabritas que usamos en México, que aquí son lo peor que puedes decir. Bueno, pero vete a Andalucía y no te va a ir mal. No, es que dentro de la misma España hay 20,000 formas de hablar y un andaluz habla muy diferente de un madrileño ahí en esa zona del país, y vete al norte y los mexicanos de repente usamos palabras que para ellos como que, ¿qué onda, no? Pero Sí, así sí, es. así es, así es. Dime una cosa. La gente que está viéndonos por Telefórmula se lo va a estar preguntando igual. ¿Por qué tanto blanco y negro y tonos de gris? ¿Por qué cuando usas color lo usas tan selectivamente? Por ejemplo, la toma que acabamos de ver de Venecia, lo que sale es el agua esplendorosa, hasta azul. Llegas a Venecia, está verde, ¿no? Como que muy idealista tú con el agua de Venecia. Pero de repente puedes tener todo gris y la copa de vino está roja. ¿Qué es lo que intentas al manejar de una manera tan breve el color? Te lo voy a dejar así como pendiente de respuesta, porque vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, Luis Yaca, allá en Madrid. De regreso, Luis Yaca ya pertenece a la Colección Mundial de Arte. Esta es una propuesta muy interesante que reúne artistas de todo el mundo, y todas las obras están resumidas, y le voy a pedir a Luis, después de que conteste la pregunta que le hice hace rato, que me platique sobre esta Colección Mundial de Arte. A ver, Luis, la ausencia del color o la selección muy meticulosa y creo que muy pensada y con un objetivo del color en tus dibujos. Fíjate que el color te distrae, el color te distrae. Si tú llenas una obra de colores, lo que te pones a ver son los colores, ¿no? Y cómo contrasta uno con otro y demás. A mí lo que me ayuda mucho los grises es que yo tengo que hacer que la gente que lo está viendo, le tengo que ayudar a que lo distinga, ¿no? Y a que el color o los grises me den la profundidad y la perspectiva y demás. Pero si yo lo llenara de color, estos detalles en los que a mí me gusta dedicarme más tiempo, que es en las texturas, en los pequeños detalles, piezas sueltas, manijas, etcétera, todo lo que dibujo, si yo lo llenara de color, perdería el observador este tipo de detalles, ¿no? Y entonces me voy al color en lo que realmente quiero que la gente distinga. Si te lo digo, lo de Así Venecia nomás lo vi un instante y el agua es lo que me captó mi atención. es un poco no sé, mi instinto manipulador, ¿no? Que yo quiero que la gente vea o que se fije en lo que yo quiero que la gente se fije, ¿no? Y tú también sabes muy bien que hay ahí siempre hay un personaje que cuando no lo pongo en la caricatura de Ruiz Gili Times me reclamas que dónde está el muñequito, ¿no? A eso iba yo. En todos tus dibujos, y
creo que hasta cuando no lo veo está ahí, pero no lo he encontrado. Pones como que un muñequito de trapo tirado en algún lado. Es como que un testigo de lo que ocurre, pero muy anónimo, muy oculto. ¿Cuál es la intención de ese muñequito? ¿Eres tú o es el subconsciente que va a buscar, quien ya conoce tus dibujos, que lo va a buscar? Platícame de eso. Fíjate que sí es una forma de que si yo dibujo a alguien en la luna o a alguien en la prehistoria, el muñequito es atemporal y puede estar en donde sea. Él sí puede estar donde sea. Y sí, es un testigo de lo que pasa. Es un poco el Wilson de la película de Náufrago, ¿no? Que el náufrago se aferra y con esa idea de socializar con algo, porque no había con alguien, pues se pone a socializar con una pelota de esa marca, ¿no? Que le pone una... ¿Esa fue la inspiración de tu muñequito de trapo? Es Wilson, ¿Ah, es sí? más Wilson que otra cosa, y que además, caracterizando un acompañante de mío en mis obras, puede estar en cualquier parte del mundo, en cualquier hora, en cualquier época, y no pasa ni de moda, ni es más futurista, jamás se volverá viejo, ¿no? Porque Nunca, un nunca. muñeco de trapo, pues nunca va a volverse viejo. Es intemporal. Dime una cosa, ¿cómo ha variado tu arte desde que vives en España? ¿Percibes un cambio fuerte o tratas de mantenerte más alejado de esa realidad? A ver, siempre tienes una evolución, ¿no? La evolución no es que mejores forzosamente, sino que vas teniendo un paso por tu carrera artística. Y de los primeros dibujos que yo hice en la pandemia, hoy evidentemente hay una evolución. Hay obras del 2020 a obras del 2026. Hay un cambio en la calidad del trazo, en la ejecución del propio arte, pero la esencia sigue siendo la misma, sigue siendo mantener el día a día, las genialidades de la vida diaria. Ese es mi eslogan, porque es genial la vida diaria, ¿no? Y para un barrendero es súper importante que ese barrendero barra las calles y su día a día es para él súper relevante y sus preocupaciones y todo lo que conlleva. Entonces, Claro. esa esencia sigue ahí, pero sí hay una evolución, evidentemente, en mi trabajo, no por la... A ver, sí he estado viendo paisajes que en México no veía, ¿no? Y de repente dibujo alguna calle, su calle chiquita de aquí del barrio de las Letras o alguna calle de Venecia o lo que sea, pero la esencia sigue siendo la O misma. sea que Sí, la esencia es lo mismo, lo que puede haber cambiado es la escenografía. probablemente sí. Platícame de esta colección mundial de arte. Mira, todo esto viene que me llega una invitación para participar en el World Art Collection. Me animo, mando eh, mi currículum, mando toda mi book de todo lo que he hecho en todos estos años, que además déjame ¿Cuántos decir, dibujos has hecho aproximadamente? vendido en la tienda son cerca de 500 piezas originales, las que hemos vendido en la galería. Bien. Todas son originales. Hay algunas réplicas que las hemos hecho postales o las hemos hecho pósters, eh, no sé, de los Beatles, ¿no? Que de repente les gustó mucho a la gente y las hicimos postales Sí, sí, con... sí. Pero a ver, eh, has vendido 500, pero tu producción total, ¿a cuánto llegará? yo creo que debemos de estar rondando las 800 piezas. He hecho muchísimas obras por encargo. La gente me dice, oye, le quiero regalar algo especial a mi jefe porque voy a renunciar y le agradezco mucho. Entonces le hago algo al jefe, ¿no? Y al jefe le pongo
la gente me da información y entonces trato de poner lo más relevante de la vida Claro, de esta persona claro. en una imagen, y de esas he hecho un montón. Me han Entonces, pedido, pero entonces mandas tu portafolio, mandas que vean tu obra. ¿Y qué pasa? la ven y me dicen, oye, está súper interesante, súper diferente. Y bueno, los curadores de esta organización encuentran con mucho valor lo que yo hago por pues, todo lo que hemos estado platicando, y me dicen, ¿cuál sería tu imagen más representativa y la que te gustaría, eh, con la que te gustaría identificar? La mando y me seleccionan entre, este, no sé si decenas de miles o varios miles, me seleccionan para participar en un libro que estoy por recibir el original, de los 100 artistas de Europa, ¿no? Entonces vamos a estar ahí 100 artistas que nos han seleccionado, y la verdad, Eduardo, es que de aquí vienen, este, se dan un montón de cosas, me invitan a participar en el certamen de Venecia, el artista internacional de Europa, me dan un reconocimiento el 5 de diciembre pasado, y bueno, se desencadenan un chorro de cosas que seguramente vas a preguntar tú más adelante, pero así es como llego yo a esta publicación de los 100 artistas de Europa. Ahora, ¿este va a ser un libro o va a ser una colección de libros? Es un libro que se edita para este año, en donde estoy yo. Seguramente el año que entra habrá otro libro igual, con otra selección de 100 artistas, pero yo estoy en la edición 2026 como uno de los 100 mejores artistas de Europa. ¿Únicamente Europa? Europa, Únicamente Europa. únicamente Europa. Así es. Pues qué honor, ¿no? Y qué privilegio. La verdad, sí, mi querido Eduardo, estoy muy orgulloso porque ha sido mucha disciplina. Hombre. Eh, Dedicarte a algo en forma requiere de que diario, todos los días, le dediques tiempo de forma muy ordenada, muy disciplinada. No me cuesta ningún trabajo, lo disfruto muchísimo. Es un poco mi vicio. El único vicio que tengo es que todo el tiempo y cuando no dibujo me hace falta algo y tengo que dibujar, pero es una disciplina, es hacer rayas todos los días, Bueno, y es además la compaginas con tu actividad profesional. así es. O sea, tienes En dos cuanto tiempo. actividades profesionales. Sí, no sé cuál me gusta más, ¿eh? Creo que la parte artística, y creo que eso es lo que me ha traído aquí, Eduardo, que siempre he tenido en la cabeza dedicarme al arte. Lo he tenido clarísimo. Creo que cuando alguien tiene muy claro lo que quiere hacer, generas las opciones y las condiciones para que eso se dé. Y creo que eso es lo que me tiene aquí, que siempre me he querido dedicar al arte, con una pausa de varias décadas en mi vida, pero ahora lo tengo súper claro, ¿no? Qué padre y qué envidia para quienes no han encontrado el camino que creen que deberían tener en su vida. Vamos a los mensajes. Regresamos con Luis Yaca. Estamos de regreso allá en Madrid. Nos acompaña a todos nosotros el artista Luis Yaca, dibujante para mí espléndido, súper original, y a todo mundo que yo conozco y que les he enseñado la obra de Luis, a todo mundo le llega y le toca. A ver, Luis, el 5 de diciembre te dieron un reconocimiento como artista internacional en Venecia. Ahora estás exhibiendo en Italia, no sé en qué lugar porque no me dice el póster. En Barletta, En Barletta, ok. así es. ¿Dónde es Barletta? Barletta es cerca de Milán, y bueno, es una galería, es una exposición colectiva. Somos 20 artistas y estaremos todo el mes, del 13 de febrero, enero al 13 de febrero. Estoy ahí con 2 obras que al parecer se han vendido muy bien. Estarán exhibidas, pero parece que se han vendido, y bueno, encantado de la vida con esos eventos. Y el 12 de marzo vas a recibir un premio en Milán y en abril vas a estar en Londres. Sí, el premio de Milán es otra convocatoria que me llegó después de lo de Venecia.
se va dando como que entras en el círculo, ¿no? Y empiezas a recibir invitaciones. Me invitaron a este evento de Milán, también me seleccionaron y tendré un reconocimiento al menos. Ojalá tenga yo un lugar entre los 5 primeros, pero si no, ya tengo el reconocimiento de haber sido seleccionado entre los 200 de varios miles también. Y en abril, del 9 al 12 de abril, voy a estar en Londres, ahí en un lugar espectacular en el río Támesis, que es el viejo mercado. Y el primer día es para coleccionistas, es un acceso solo a coleccionistas. El segundo día es un acceso privado a compradores y los últimos 2 días son abiertos al público. Entonces, ahí voy a estar con 6 obras que preparé especiales para ese día, con la misma línea que, que, que hago todo mi trabajo, pero un formato un poco más grande, marcos muy espectaculares y bueno, muy contento de participar ahí. Después iré a Marbella en junio y a Mónaco en septiembre. Siempre Así con tu que obra. siempre con mi misma obra. Así Fenomenal. Dime es. una cosa, alguien aquí en México o en cualquier lugar donde se esté viendo este programa que quisiera saber cómo adquirir uno de tus dibujos, ¿cómo le hace? Me escribe a mi Instagram. Eh, a ver, en la galería, ¿por qué la abrí en Madrid? Porque Madrid tiene el segundo lugar y yo creo que este año va a ser el primer lugar de turismo en el mundo. Yo necesitaba un lugar donde la población fuera cambiante, porque si tú me compras algo, puede que me compres 3 cosas, pero después ya no me comprarías más. Así Y es. en Madrid he estado vendiendo prácticamente a gente de todo el mundo. Así que si me escriben de cualquier parte del mundo, eh, yo puedo enviar la obra por mensajería y más si es a México, ¿no? Que además voy con relativa frecuencia. Ahora iré a principios de marzo, antes del 12 de marzo. Así que encantado de la vida de recibir solicitudes, porque bueno, colocar una obra, sé que alguien la va a ver con satisfacción porque genera alguna conexión. Dime una cosa, ¿cuál es tu dirección o cómo te identificas en Instagram? Yo estoy como Luis-Yaca-Ilustración. Esa es mi dirección en O sea, si Instagram. yo pongo Luis Yaca en Instagram, te voy a localizar. Vas a dar conmigo. Así es. Es el único lugar donde estás. Solo estoy en Instagram. Bien. Tengo mi Facebook, pero tengo otra actividad diferente en Facebook. En Instagram tengo ya 33,000 seguidores. Van incrementándose afortunadamente y es la mejor plataforma para exhibir cualquier cuestión gráfica, ¿no? Fenomenal. A ver, Luis, nos quedan no sé cuántos minutos del programa, pero ahorita te aviso, ahorita me van a decir cuántos. ¿Cuántos? 8 minutos, 7 minutos. Te voy a hacer unas preguntas de índole muy personal para que las contestes en 7 minutos. ¿Te parece? Me parece muy bien, se me fue rapidísimo. ¿Cuál es el logro que más te llena de satisfacción y por qué en lo que es tu vida? En lo que es mi vida es que alguien pague por lo que yo hago. Eso de verdad no sabes el halago que es para mi arte. Pero te voy a decir otra cosa más importante, Eduardo. Cuando entrego una obra por encargo, a mucha gente le he sacado lágrimas porque ven su vida en una sola imagen y de verdad no sabes lo increíble que se siente ver a alguien que se le llenan los ojos de lágrimas de ver lo que les entrego. Esa es una satisfacción espectacar, ese es mi mayor logro. Y Bueno, tú cada una vez que vez me lo diste hago, una vez me diste un dibujo donde aparezco yo, que lo tengo en mi estudio y lo veo siempre y me causa un placer formidable. Y lo veo pues casi diario. O sea, para que la gente entienda lo que es una obra tuya. En el mundo de las botanas, ¿cuál es aquella con la cual no podrías vivir y por qué? botanas, ¿te refieres a
Botanas, botanear, claro. A ver, lo que más me gusta en esta vida son los chicharrones Oyuki, que en México solo los venden en los altos o en los puestos de la calle. Sí. Son unos chicharrones de harina que tienen un picante que no hay en ninguna otra parte del mundo. Esa es mi botana. Si alguien viene a Madrid, tráigame por favor chicharrones Oyuki. Los amo y los extraño con toda mi alma. Queda anotado. Si pudieras visitar cualquier época pasada o futura, ¿a qué momento, a qué lugar te irías y qué esperarías descubrir o experimentar? ¿Pasado o futuro? Sin duda me llama mucho la época medieval, los castillos y esas costumbres me encantan, pero también me encantaría regresar a mi adolescencia. La pasé increíblemente bien en la colonia del Valle, con las avalanchas, los espiros, las chiritas, los dulces acuarios. Tengo grandes recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia y me encantaría regresar ahí. Antes de que Carlos Hank la destruyera con los ejes viales, me imagino. Totalmente de acuerdo. La vieja colonia del Valle. De Yo una ponía cosa, monedas en el tranvía, monedas de 20 centavos para que las aplastara el tranvía. claro, si la hacíamos yo, el viejo tren de ferrocarril también, ahí venía el tren y ponías tu moneda. ¿Qué habilidades posees que podrías sorprender o desconcertar a quienes te conocemos? Bueno, muy poca gente lo sabe, pero fui karateca, casi cinta negra, y nadie lo cree porque, pues como verán, mi fisonomía no es exactamente de deportista, pero creo que la gente se sorprendería de saber eso. ¿Qué música escuchas mientras trabajas, dibujas, escribes o reflexionas? Alondra de la Parra me ha aficionado muchísimo a la música clásica. Descubrí aquí en España, al ver un concierto de Alondra, la música clásica, y ahora soy un gran fanático de esa música. Además, aquí hay conciertos todos los días a unos precios que no la crees, así que Claro. oigo música clásica. Bueno, ahí me puedes seguir en Spotify si te gusta la música clásica, ¿eh? Sí, me encanta. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades? Esa es muy buena pregunta, pero evidentemente me marcó mucho Juan Pablo II. Era una gente que yo no soy muy mocho, muy religioso, pero yo veía a Juan Pablo II y lloraba. Algo me generaba ese hombre. Creo que así, si existió Jesucristo, así debe haber sido, con un ángel, con un carisma fuera de serie. Y creo que es la persona, porque además lo conocí en persona, le cantamos cuando vino en el Instituto Miguel Ángel. Así que Juan Pablo II marcó mucho mi infancia. Tú ahorita tienes dos profesiones, pero si el camino de tu vida hubiera tomado otro sendero, ¿en qué profesión te verías? Como te decía, creo que me hubiera encantado ser sociólogo. Y en todo caso, abogado, porque en la parte que tengo de los bienes raíces, el derecho te da muchísima idea de cierre de negocios, ¿no? ¿Tienes algún lema o una mantra o una palabra que te inspire diariamente? Sin duda hay que tener una pasión por algo, una pasión real. Es lo único que te quita el celular de las manos, es lo único que te quita el famoso estrés, que es un ente invisible, y una pasión que te hace, que es un hobby, pero algo que realmente te apasione, te hace ir a las tiendas de eso, te hace coleccionar, te hace involucrarte, te hace leer, Cierto. te involucra en absolutamente todo. Luis Yaca, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo esta noche aquí en mi estudio. Espero verte no sé cuándo, ya sea que yo vaya para allá o ya sea que tú vengas para acá. Te mando un fuerte abrazo a tu familia, a tu hija divina y espero y deseo que sigas cosechando éxitos en esta actividad artística que has elegido. Muchísimas gracias, Eduardo. Me saludas también mucho a Mónica. Claro. Victoria y Silvia te mandan muchos saludos y te veo pronto. Órale, un fuerte abrazo. Luis Yaca, artista, dibujante, caricaturista, búsquenlo en Instagram,
van a aprender cosas muy buenas de ustedes mismos viendo sus dibujos. Soy Eduardo Ruiz Gili, se acabó el estudio. Los espero el lunes a las 4 de la tarde aquí en Fórmula. Pasen lo que queda del fin de semana muy agradable. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.